Capítulo 5. El barrio de los encadenados. En el año de 1686, cuando era virrey de la Nueva España, don Francisco Portocarrero Laso de la Vega, conde de Monclova, comenzaron las apariciones de El Encadenado, como popularmente lo llamó la gente. Este espeluznante ser se revelaba con frecuencia en el barrio de San Álvaro, de la antigua ciudad de Tlacopan, hoy conocida como Tacuba. Y fue precisamente en las crónicas donde se relacionó a este espectro con el virrey. Cuentan que todo comenzó en aquel poblado donde vivía cierto herrero de apellido Rosado. Era un anciano miserable de aspecto inofensivo. Era conocido entre los vecinos como bueno y honrado. Sin embargo, los niños y los animales le tenían miedo, por lo que solo frecuentaban su local algunos clientes. Pero hacía tiempo que el virrey frecuentaba a Rosado, no precisamente para que le hiciera trabajos de herrería. Quizá él era uno de los pocos que sabían que el herrero tenía un cobertizo en el patio. Cierta noche de luna llena, Rosado dejó su vivienda y se aventuró por las callejuelas de San Álvaro hasta las afueras de la ciudad. Caminó hasta una cueva que existía en la colina más cercana. Nadie sabía lo que Rosado hacía en ella, pero lo cierto era que algunos de sus clientes gritaban de dolor. Fue así como don Francisco comenzó a cojear desde esa noche. El viejo Rosado le había advertido que si el dolor lo aquejaba, sería señal de que tendría el amor de doña María. Ella había sido requerida por este caballero, pero la decisión de sus padres era enclaustrarla. Aquel día su actitud hacia don Francisco fue distinta. Doña María le permitió acompañarla camino a casa, y más tarde la obstinada joven desafió a su padre, negándose a ingresar al convento. El padre, enfurecido, envió a la joven a confesarse, pero lejos de hacerlo se dirigió a la casa de don Francisco. Mientras tanto, éste tenía que pagar cada vez más alto el trabajo de Rosado. Pues no era el único que había entregado su alma al diablo, ya que don Rodrigo lo había hecho a cambio de riquezas, y doña Serafina consiguió que su marido regresara a su lado. Ante todos estos logros comenzaron a abundar los clientes en el local de Rosado. Así, los mancos y los cojos empezaron a abundar en el barrio. Cuando se cruzaban en la calle no podían menos que mirarse entre sí, sabiendo que habían cambiado su extremidad por el deseo que tanto anhelaban. Y si bien habían disfrutado de lo concedido, pronto se sintieron atemorizados y con un pánico de morir que los hacía actuar como locos. Algo parecido se desarrollaba en la casa de doña Serafina. Sus temores a morir acrecentaban la molestia de don Miguel, su esposo. «Si continúas con este temor absurdo, me veré en la necesidad de abandonarte», dijo don Miguel. Doña Serafina, enfurecida, respondió: «El día que me abandones, te caerá del cielo un rayo para matarte». Pero don Miguel, sin reparar en lo dicho, un día decidió dejarla. Subió a su carruaje y no bien había atravesado unas cuantas calles cuando los caballos desbocaron y perdió el control de la carreta, sobreviniendo de inmediato la tragedia. Más tarde doña Serafina recibió el cadáver de su marido. Así, don Rodrigo de Burgos no salía a la calle por el temor de sufrir un accidente. Apenas si probaba la comida temiendo que alguno de sus empleados lo envenenara. Y como aquellos tres, muchos otros habitantes de San Álvaro vivían aterrorizados con un extraño miedo colectivo de morirse. Todos sabemos la verdad. Rosado es el culpable, se decía en el pueblo. Sí, con sus malas artes nos hizo sucumbir a la tentación. Fue entonces cuando una legión de empavorecidos baldados se lanzaron por las calles en busca de Rosado, el herrero, quien al verlos venir trató de emprender la huida, pero le cerraron el paso por ambos lados de la calle. Inútil fue pensar en huir por el traspatio, porque la primera pedrada golpeó fuertemente su cabeza, y enseguida sintió innumerables garrotazos y puñaladas. Cuando el brujo estaba en tierra, incapaz de defenderse y con la sangre brotando, alguien exclamó: «A la barranca con él,
que no quede vagando su alma por aquí. Rosado estaba agonizando cuando la turba enfurecida lo arrastró sin piedad hasta las afueras de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo no tuvieron miedo de aproximarse a las cuevas, ni ante el aullido de los coyotes que no cesaba. Pronto estuvieron en lo alto del barranco. Desde ahí, despeñaron a Rosado, quien rodó cuesta abajo, dando tumbos y destrozándose el cráneo, al estrellarse contra las afiladas piedras. Aún no satisfechos de esta barbarie, regresaron a la vivienda de Rosado y registraron todas sus pertenencias. A la mañana siguiente, el padre Bermúdez se aterrorizó al ver la vivienda destrozada, pero su asombro creció al ver cientos de monedas de oro regadas en el piso. Pronto en el pueblo se corrió la noticia de que el Nahual, como todos lo llamaban, había muerto. El Santo Oficio atendió la demanda del padre y mandó sellar la vivienda de Rosado. San Álvaro vivió unos días de tranquilidad, pero cuando la luna llena llegó y los coyotes aullaron, fueron muchos los testigos de aquel prodigio aterrador que se apareció entonces. ¡Miren! ¡Una aparición! Aquel espectro recorrió algunas calles y por fin se detuvo ante la casa de don Francisco, Portocarrero. El virrey sintió que los cabellos se le erizaban al oír esa voz hueca y cavernosa que gritaba afuera. Aquel portón no fue suficiente para detener el ánima errante. Sus pasos se escuchaban atravesando el patio, que estaba iluminado por la luna. Un temblor helado acometió a don Francisco, que presintió la verdad. «Viene por mí», dijo el infortunado. Los pasos se aproximaban a don Francisco, lo que obligó a su esposa a que se encerrara bajo llave. Pronto se vio ante el fantasma, que arrastrando una cadena, lo miraba amenazador. «He venido por ti, Francisco Portocarrero». El señor de la Vega retrocedió aterrorizado mientras veía la descarnada mano acercándose. «No», gritó el virrey, «no me lleves, yo no puedo seguir llevando almas a Satanás, déjame vivir». Demasiado tarde», dijo el espectro. «Pediste el amor de doña María a cambio de tu alma». La esquelética mano de Rosado se clavó en el brazo del condenado. Doña María acudió a auxiliar a su marido, pero no pudo soportar tal escena y se desplomó sin sentido. Atendida por los criados, lo recobró poco después, pero había perdido la razón para siempre. Algunos decían que no había soportado la muerte de su marido. Al querer amortajar a don Francisco, descubrieron una cadena que ataba su tobillo. Al querérsela quitar, ésta se adhería a su carne. Cuentan que cuando volvió a brillar la luna llena, Rosado apareció de nuevo en el barrio sembrando el terror entre los pobladores. Todos atestiguaron que tras esa noche doña María amaneció muerta y con un tobillo encadenado. La misma suerte corrió don Rodrigo de Burgos, cuya mano lució al día siguiente de su muerte otra cadena adherida a su muñeca. Así, uno a uno, todos los participantes del linchamiento de Rosado fueron padeciendo una muerte igual. El viejo herrero se dejaba ver en las noches de luna llena, sembrando pánico entre los habitantes, quienes aseguraban que aquel fantasma se perdía en la cueva. Todas estas muertes llegaron a oídos del padre Bermúdez, quien, sin pensarlo, esperó a que cayera la noche para enfrentarse al espectro. «En el nombre de Dios, detente», dijo el padre levantando una cruz. «Te ordeno que me digas por qué tu alma pena». Al no recibir respuesta del espectro, el padre extrajo de su sotana un frasco de agua bendita que arrojó sobre el maléfico ser. El sacerdote logró que desapareciera de su vista unos instantes. Luego, lo vio huyendo hacia las afueras. La luz de la luna destacaba su silueta, poco después en una colina, pero el padre Bermúdez, quien estaba decidido a acabar con el ser, lo persiguió diciendo: «Acabaré contigo». El clérigo pudo ver cómo desaparecía en el interior de la cueva, y desechando todo temor, avanzó hasta la boca de aquel oscuro escondrijo. Del interior provenía una luz verde y voces de personas. Sin más armas que su cruz,
el sacerdote penetró en el tétrico recinto, mientras los lamentos se hacían más claros, y ante los ojos de éste se presentó un escalofriante espectáculo. Una legión de espectros encadenados, unos a otros, se quejaban y blasfemaban de modo impresionante. La crónica afirma que el padre Bermúdez salió despavorido de aquel infierno, pero al llegar al pueblo fue tomado por un loco y confinado a un manicomio. También se cuenta que el espíritu de Rosado acabó su infernal tarea de recoger a todos los encadenados, y que después se les veía vagar y lamentarse por las colinas en las noches de luna llena. Esta espeluznante historia pudo ser contada una vez más por el padre Bermúdez, quien antes de morir ratificó todo con lujo de detalles. Años más tarde, cuando el Santo Oficio se enteró de lo ocurrido, no solo bendijo la cueva, sino que además mandó quemar la vivienda del viejo Nahual. Pero para hacer más completo este relato, sabemos que el retrato del virrey Portocarrero deja mostrar a un hombre de aspecto duro y sin un brazo. Lo que no sabemos es si perdió esta extremidad en un combate, o si en realidad se la ofreció al demonio a cambio de otro favor.